Radio Panamá. Dos minutos faltan para las 7 de la mañana en todo el país. Usted ve y escucha Panamá Hoy, donde está la información. Y a esta hora de la mañana tenemos invitada ya aquí en la cabina de Radio Panamá. Saludamos y agradecemos la presencia de la ministra de Gobierno, Inosca Montalvo. Ministra, buenos días, bienvenida. Muy buenos días y gracias por la invitación el día de hoy. Y buenos días a todos sus radioescuchas. Cuando se habla de Ministerio de Gobierno, a ver, son muchas las facciones que hay dentro del mismo y los temas que hay dentro del mismo. Un asunto muy importante es el tema de las cárceles. Otro tema es lo que se desarrolla en torno a la representación del Ejecutivo en las diferentes provincias a través de los gobernadores. Está el tema de los bomberos, está el apoyo que le da el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, al tema del SINAPROC, al tema del centro regional que había de vacunas en el país, y creo que sigue estando. ¿Cómo avanza? ¿Cómo recibió el Ministerio y cómo avanza el mismo en este momento? Okay, el Ministerio de Gobierno sí, definitivamente que es un ministerio muy amplio, porque es lo que representa al gobierno interior, realmente. Entonces nosotros tenemos que ver mucho con el tema de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y por eso es que lo ven tan amplio. Recibimos un ministerio que quizás no había tenido mucha activación en muchos puntos. Teníamos temas, por ejemplo, SINAPRO con las alertas tempranas. Veíamos a un SINAPRO que se mantenía más reactivo ante las situaciones climáticas, donde no se había establecido ejercicios para poder tener mitigación de riesgo ante desastres. Bomberos quizás tampoco en una avanzada hacia lo que debería ser. Panamá ha cambiado mucho. Los edificios en Panamá son sumamente altos y nos mantenemos con una ley que tenía otro tipo de circunstancia en el momento que fue creada. También con el tema de gobernanza, a través de los gobernadores veíamos gobernadores que no eran muy activos. En esta administración se le está dando mucha relevancia al rol que tiene que jugar realmente un gobernador. Y bueno, nos encontramos con una realidad que estamos tratando de cambiar en estos momentos. El Ministerio de Gobierno tuvo un presupuesto para el año 2024 y tiene otro proyectado para 2025 ya aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Cómo se va a manejar? Mira, el presupuesto del Ministerio de Gobierno, en realidad, así como ustedes dicen, yo soy cabeza de muchos sectores. Y realmente el presupuesto de nosotros, lo que se puede ver o se puede apreciar es las transferencias que nosotros hacemos que no controlamos, sino que se manda a través de la cuenta del Ministerio de Gobierno a entidades como Descentralización, Pasaporte, SINAPROC, para que ellos ejecuten su propio presupuesto. En cuanto al presupuesto nuestro, pues lamentablemente la realidad es que se lo lleva casi el 70% la administración del sistema penitenciario y el resto para temas de inversión. Lamentablemente, pues no nos queda mucho. Sin embargo, sí hemos encontrado formas de poder hacer ahorros que nos puedan permitir de una u otra manera activar el plan que tenemos para el 2025. Ministra, yo la veo a usted desde que asumió el cargo, muy activa en torno al tema penitenciario. La he visto en el centro penitenciario femenino, el cual está en construcción, tengo entendido. La he visto viendo la forma de avanzar y reformar los centros penitenciarios de La Joya, La Joyita, el Renacer también. ¿Cómo lo recibió y cuáles son los enfoques que hay sobre este tema? Terrible, y era un tema que yo conocía desde hace muchos años. Yo soy abogada penalista, litigaba, pues hasta el momento que estoy aquí haciendo el rol de ministra, y la verdad es que yo conocía esa realidad del sistema penitenciario. Y el sistema penitenciario hoy en día nos cuesta demasiado dinero por la forma en que se ha venido administrando. El sistema está hecho para personas que están cumpliendo una condena. Hoy en día incluso vemos que otras jurisdicciones, como la jurisdicción de familia, nos envía al sistema penitenciario, por ejemplo, a los padres que deben pensión de alimentos, que se debería tener otro tipo de instalaciones para este tipo de personas que incumplen lo que podría ser incluso algo administrativo, que no es un delito, es un tema de un incumplimiento a la orden de un juez de familia, municipal de familia. Si nosotros vemos el ministerio, el sistema penitenciario, lo dice la norma, está para que pongan a disposición jueces de garantías y jueces de juicio oral de índole penal, no de otro tipo de jurisdicción. Y eso es lo que ha venido trayendo el hacinamiento, también las detenciones preventivas. Quizás el exceso en decretar detenciones preventivas por delitos que en realidad en ese momento no representan un riesgo para la sociedad, ¿no? Y personas que están en proceso, que no mantienen una condena, es lo que nos eleva muchísimo el nivel que tenemos de las personas
dentro del sistema penitenciario. Y a mí me cuesta, sea por pensión de alimentos, sea por detención preventiva, sea personas cumpliendo una condena, nos cuesta igual, $48 como mínimo un privado de libertad. Por eso es que nosotros vemos que a mí me cuesta $3 millones mensuales darle alimento. Cuando vienen temas de salud se agrava la situación, el pie de fuerza que tenemos que tener también para atender esa población penitenciaria que en estos momentos está doblando, y es algo que se ha venido viendo desde que se implementó el sistema penal acusatorio. Ministra, justamente el sistema penitenciario y el tema de los bomberos, aunque son dos áreas totalmente distintas, hay quienes lo ven como focos de corrupción. ¿Qué se ha encontrado con respecto a esto en cuanto a temas de dudoso manejo, tanto a nivel penitenciario como a nivel de los bomberos? Mira, es un tema de, más que nada, controles. Yo me encontré un ministerio que efectivamente lo que se borraron fueron los controles. Nosotros tenemos algo que se le llama lo que sería el control previo, el control posterior de cualquier actuación que tenga un ministro o cualquier director que tú tengas dentro de una institución. Esas cosas se fueron eliminando. Cuando tú pierdes la trazabilidad de la documentación, de lo que se está haciendo, cuando tú no puedes de alguna manera centralizar la información para poder dar seguimiento, eso es lo que te abre el foco de corrupción. Nosotros ahorita mismo estamos encaminados precisamente a aplicar controles, porque yo no puedo estar firmando una documentación que ha pasado por muchas manos sin ningún control, y que al final yo soy la que, por ser la ministra, represento legalmente al ministerio, y es a mí la que me va a tocar subir y bajar escaleras por algo que yo desconozco. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, en bomberos, pues por supuesto, tú tienes allí, no tienes forma de ver cuando metes un trámite, por ejemplo, para el tema de DINASEPI, que es la que tiene que ver con el gas y eso, con ¿no? el gas y todo esto, y empiezas a retrasar, y el retraso que te trae, alguien por detrás puede estar negociando, lo necesitas ya, si lo necesitas rápido tienes que pagar. Entonces, cuando tú no ves ni siquiera en el momento que una persona ha presentado su documentación y ves que se le ha demorado 3, 4 meses dando la vuelta, no tienes el control y sencillamente te dicen está retrasado, alguien se sentó en ese documento y es por algo. Lo que estamos haciendo ahorita mismo pues fue lo que correspondía, presentar auditorías por todos lados, entender, y sobre todo auditoría de la gestión y auditoría de recursos humanos, porque también me encontré mucha gente que aparece en la planilla pero que tampoco estaba en sus puestos, y ves un tema de préstamos de gente. O sea, botellas, pues. Botellas o personas que entraban a través del ministerio y se asignaban a otras instituciones. O sea, inlocalizables, no sabías por qué estaban allí, no sabes ni siquiera cuál es el trabajo que estaban haciendo. Y a eso nos estamos abocando, a tratar sobre todo de reducir la cantidad de funcionarios que nosotros tenemos, que son funcionarios que no están haciendo un trabajo esencial para el ministerio. Hablando de funcionarios, siempre le cuesta al Ministerio de Gobierno poder encontrar aquellos custodios de las cárceles, los guardias que cuidan las cárceles, porque son personas que en su momento, sé que se ha aumentado, pero en su momento eran mal pagas, y por otro lado eran muy propensos a poder estar expuestos a la violencia y a la corrupción. ¿Cómo se ha manejado esto? Mira, lo que pasa es que yo tengo custodios que la formación de ellos no está hecha ni siquiera para que esas personas puedan someter a alguien que los ataque cuerpo a cuerpo dentro del sistema. O sea, es muy sensitivo el tema de las cárceles. Tú no puedes tener personas sin preparación. Había aquí gente que tú preparabas en 4 o 5 meses, pero si tú no le das las herramientas, y encima, como bien dices, o sea, tú cómo tienes a un custodio, alguien que tiene que garantizar que lo que ocurre dentro de una cárcel no impacta a la sociedad, con salarios de $600 y $800. Entonces, aquí hubo una descomposición del Estado por varias administraciones, y eso tenemos que arreglarlo. O sea, aquí lo más importante es poner en orden la casa. Si nosotros no lo hacemos, no vamos para ningún lado. Un custodio que ni siquiera entiende, o sea, hay países donde incluso a ellos les aplican el polígrafo. Tú tienes que hacer un estudio de cuál es el entorno de esa persona que quiere entrar a tener un rol de custodio dentro de una cárcel, personas que vas a tenerlas pasando 2 semanas dentro del sistema, 2 semanas fuera, y tienen que tener incluso una evaluación psicológica completa, un perfil para ver si realmente van a tener el aguante para estar dentro del sistema. Eso no es fácil. Entonces te llama la atención cuando gente te dice a ti, es que yo quiero ser custodio, porque es lo que te llama la atención de ese custodio. Si aquí lo que se pagan son $600, $800 a lo mucho. O sea, ¿cuál es el interés tuyo de entrar a la cárcel? ¿Qué hay allí que te llama tanto la ¿Genera atención? suspicacia? Por supuesto que sí. Entonces son cosas en las que hay que ponerle mucho control,
Y es lo que nosotros estamos haciendo ahorita mismo. Porque un custodio no es un policía, un custodio, la escalera de los ascensos tampoco existe. Es correcto. Estás rodeado de los criminales y probablemente vives en Lo algún pides. barrio, en algún barrio tu familia está que puede ser impactada. O sea, es muy raro. Y justamente yéndonos por ahí, a veces los custodios son cómplices de cosas que pasan. Por ejemplo, los presos que empiezan a hacer llamadas y estafas desde dentro de la cárcel. ¿Cómo va eso? Imagínense, nosotros, es algo tan sencillo que se puede controlar. Tú tienes las telefónicas, que son las que te ponen dentro del sistema los teléfonos. Si tú tienes un privado de libertad, y por derecho él puede hacer X cantidad de llamadas en el mes, y está entrando temas, por ejemplo, de celulares que no deberían estar dentro del sistema, eso no le llega al custodio a veces ni por los familiares. Tú tienes que tener otro tipo de logística porque nosotros tenemos escáner. O sea, para que eso llegue, tú tienes que tener personas que lo están permitiendo, no precisamente privados de libertad. Entonces sí, por supuesto que sí sabemos que se ha generado una red de corrupción en torno al sistema penitenciario, que es donde nosotros tenemos que trabajar. Sí existen maneras de controlar la salida de las llamadas. Tú te tienes que sentar, tú tienes que hablar con las telefónicas, donde incluso el Estado mantiene acciones para que esas personas reporten. Cuando tú realmente tienes la intención de perfilar, de controlar y de sanear el sistema penitenciario, tú vas a aplicar los controles que tú requieres para que ese tipo de situaciones no se estén dando. Cuando tu intención es que todo siga igual, pues sencillamente no lo vas a hacer. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en el centro de menores allá en las Garzas de Pacora. Pude ver los procesos de resocialización que se realizan con muchos de ellos. Pero para la sociedad, la pregunta que se mantiene es si en Panamá tenemos y se aplica y hay resultados evidentes de la resocialización de aquellas personas que ingresan a las cárceles, salen de las mismas y pueden volver a integrarse a la sociedad y al país. Porque muchas veces se entiende cárcel igual escuela de crimen, cárcel igual escuela de delincuencia y que entran de una manera y salen peor de lo que entraron. ¿Cómo está ese dato? Mira, el sistema penitenciario es algo estudiado. Esto no es una cuestión que se improvisa. Esto tiene estudios y maneja mucha información a nivel mundial. Panamá vino de lo que era la modelo anteriormente a pasar a otro tipo de sistema para cumplir con el fin de una pena. Nuestra Constitución lo que te establece es precisamente eso. El fin de la pena es buscar la resocialización y la no reincidencia de la persona que ha pasado por el sistema. A veces se interpreta que nosotros, dentro del sistema penitenciario, la función es seguir juzgando a la persona que en algún momento afectó, y ese no es el rol del sistema. Yo que he estado afuera y que me ha tocado, pues en ocasiones, llevar a personas a juicio y que han tenido que pasar al sistema penitenciario, me toca entender cuál es el rol real de este tipo de organismo. Ahí la persona que entra, lo que se busca es precisamente eso, o sea, que transforme su conducta, que varíe su conducta. No todos lo van a lograr. Hay personas que, pues lamentablemente, su propio ser los llama y los impulsa a eso. Ahí no puedes hacer mucho, pero la gran mayoría apuesta a los programas de resocialización. Ahora bien, los programas de resocialización no que le lleves a hacer un taller, una manualidad y te desconectaste. Esto es una cuestión que es continua. Esto tiene su forma de hacerse. Son programas de trabajo, de estudio, donde tú tienes que tener a la mayor cantidad de la población del sistema trabajando y estudiando, prestando un servicio y mejorando su condición general dentro del sistema. ¿Qué sucede? Que hasta en eso existía pues temas de corrupción. Para trabajar dentro del sistema que te permite conmutar incluso días de tu pena, existían personas que tenían manejos dentro del sistema. Si tú quieres, tienes que pagar para poder entrar. Y eso no lo conozco estando aquí. Eso lo sabía y se escuchaba desde que estábamos fuera del gobierno. Y es una realidad. O sea, al final, cuando tú dañas todo con las personas que, por la posición que tienen, deberían ser los que ayudan a que corrijas lo que está pasando y corrijas sobre todo la conducta, porque esta es otra realidad. Panamá no tiene pena de muerte. Y yo lo digo hasta la saciedad. La pena en Panamá es privación temporal de la libertad. Esas personas en algún momento van a salir como tú quieres que salgan. ¿Qué es lo que tú esperas? Porque al final, si yo te los devuelvo igualito, tenemos un problema mucho más grande. Y muchas veces tienes personas que entraron por un tipo de delito que quizás no es de tanto impacto para la sociedad y terminan convertidos en grandes matones. Salen de ahí y su reincidencia es por crímenes mucho más graves que los que cometieron la primera vez. Entonces, la resocialización es eso. Trabajar, tú tienes que tener el programa de prelibertad, pero adicional
tienes que estar encaminado en un programa de post-cumplimiento para verificar realmente que esa persona está pues encaminada a no volver al sistema penitenciario. ¿Hay presos VIP? ¿Existen? ¿Se encontró con eso? ¿Cómo se combate? ¿Y cómo se combate que desde las cárceles algunos líderes de banda sigan mandando? Nosotros tenemos que estar, ahí es un tema de inteligencia. O sea, por eso es que es tan importante tener controles, tener trazabilidad. Incluso lo que hablábamos hace un momento, las llamadas, te permiten saber con quién se está manejando un privado de libertad. Y eso en todos los países que les importa manejar el sistema penitenciario, trabajan con tarjetas telefónicas donde tú puedes realmente monitorear con quién se está contactando ese privado de libertad, porque él está privado de libertad y nosotros tenemos que tener controles. Nos encaminamos a eso. Hemos estado durante estos 6 meses que llevamos de gestión buscando las alternativas para hacer más eficiente el sistema penitenciario y aplicar pues esos controles que son los que tenemos que tener. Y en cuanto al tema de bandas, pues por supuesto, ustedes van a ver traslados de un centro a otro y precisamente son para evitar situaciones. Yo no puedo tener al cabecilla de una banda con el cabecilla de otro y tampoco tengo, salvo 2 centros penitenciarios, que es lo que realmente existe en Panamá, el complejo, que es donde se hizo pues una inversión en su momento para tener un sistema penitenciario como tal, que es la mega joya, y tenemos la cárcel de Chiriquí. De resto, yo tengo son cuarteles de policía que se convirtieron o se le hicieron anexos para tener personas privadas de libertad. Entonces, actualmente yo tengo que construir cárceles, estoy buscando el mecanismo que no nos cueste tanto al país, buscar algún tipo de modelo que se pueda establecer de verdad un sistema penitenciario que nos permita tener todo este tipo de adecuaciones. Y hoy en día se hace mucho más rápido. ¿Hay presos VIP? ¿Se encontró ¿Presos? con VIP? Presos VIP. No, en realidad lo que tenemos son privados de libertad. Lo que nosotros tenemos que manejar, pero es lo que dicen ustedes. O sea, teniendo personas, por ejemplo, de otra cultura que de repente hablaban con un director que se les daba cierto tipo de manejo o de trato especial dentro del sistema, eso es complicado. Entonces, más que nada, más que apuntar a un privado de libertad VIP, tenemos es que atacar los focos de corrupción. Sí, pero se lo preguntaba porque, por ejemplo, a veces vemos en otros países que cuando hacen requisas salen televisores, salen jacuzzi, ese tipo de cosas. ¿Se encontró con eso aquí en Panamá? No, en Panamá siempre se ha encontrado, por eso te digo, pero no es el privado de libertad. Lo que más te puede pasar a ti es, por ejemplo, lo que estamos teniendo, las incursiones de drones dentro de las cárceles, que eso es lo que viene afuera. Pero para que a ti te entre un televisor a una cárcel, eso viene desde el control 1 hasta lo que tienes ahí adentro. Alguien lo está permitiendo y no precisamente ni el familiar ni el privado de libertad. Ministra, de drones. ¿Y qué está haciendo ahí la gente ahí de los centros penitenciarios cuando ven los drones? No, o sea, no los drones, bajan, no los... Los drones, claro, los drones te vienen de afuera, pero es un tema también de la ley. Nosotros tenemos que modificar. ¿Qué pasa? Yo tengo artículos prohibidos dentro de la ley penal. Cuando tú empiezas a legislar, pero tú no ves todos los componentes que pueden afectar, eso es un problema. Panamá tiene leyes, una legislación que es muy dispareja. O sea, tú tienes una ley general, pero entonces sacas una ley que es la del sistema penitenciario, pero que cuando la vas a revisar no se compadece con lo que tiene tu ley general penal. Por ejemplo, ahorita mismo, ¿cuál es la peor traba que tiene el Ministerio Público? Es que ellos no cuentan con un catálogo de cuáles son los objetos prohibidos que se tienen que evitar que entren. Hay cosas que, si no lo dice la ley, por ejemplo, metiste un paquete de cigarrillos, pero es que al final el cigarrillo no cae dentro de ese esquema. O sea, es el acto, la conducta de solamente intentar que penetre algo al sistema es lo que debería ser prohibido, el hecho. Entonces, al final también la trazabilidad de quién es la persona que estuvo manejando el dron, cómo tú la llevas y la haces comparecer a una audiencia por haber manejado el dron. Entonces tú tienes que hacer cambios en la legislación. Y mientras en Panamá las leyes demoren 2, 3, 4 administraciones para que cambien, eso es un problema. Ya es un tema de legislación. Ministra, con el tema del sistema penal acusatorio que en su momento se establece para ir reduciendo la mora legal, por decirlo así, ¿qué avances ha podido usted percibir frente al Ministerio de Gobierno? Tomando en cuenta que entre más tiempo pasa una persona dentro del sistema penitenciario, pues la situación se va complicando para esa persona y sobre todo la expone a otras cosas que quizás no tendrían que pasar, ¿no? Mira, es un tema complicado porque
cuando tú escuchas que tú tienes, te lo digo, yo tenía mis casos y yo tenía el tiempo de estudiar mis casos, de leer mis casos, de verlos, pero cuando tú ves a un fiscal, que esa persona tiene que atender 700 carpetillas, de quizás el mismo tipo de conducta o de tipo penal, pero que tiene tantas variantes dentro de lo que están viendo, o sea, es difícil que tú tengas, o sea, la falta de tener un ministerio público, que el fiscal tiene que atender toda la operación de investigación él solo, complica que tú realmente puedas tener justicia. Y te encuentras con un sistema penal acusatorio que es muy dinámico. Y a la hora que tú vas a una audiencia, si tú la vas a estar manejando igual como se trabajaba el sistema mixto inquisitivo, definitivamente vamos a tener lo que tenemos hoy. El sistema colapsó, se atrasó y tenemos por todos los lados baches que solamente trabajando interinstitucionalmente, y que lo estamos haciendo, por cierto, porque gracias a Dios hemos encontrado la apertura, tanto en el Ministerio Público como en el órgano judicial, para ver cómo resolvemos el problema. Las plataformas, ese es otro tema. Empezamos con una plataforma que quizás no tomó en cuenta también en su momento al sistema penitenciario, que es un actor, porque ahí se ve mucho tema de audiencias de cumplimiento. Y nosotros, si bien es cierto, estábamos enrolados, no se estaba documentando la información y no tienes, como quien dice, esa estadística del privado de libertad. Algo que para el sistema penitenciario es importante es saber cuándo tú cumpliste tu media pena, tus 2/3 partes, cuándo se cumple la pena total. Entonces, si yo no tengo esa información a mano y si la legislación no me permite que desde el sistema nosotros podamos tener acciones vía oficio, entonces estamos ocupando el tiempo de un juez de cumplimiento que debe estar viendo otro tipo de audiencias, limitándolo para que atienda y no estamos resolviendo el problema. Y lo que estamos teniendo es la realidad que está ahora. Hay una oportunidad de mejorar porque yo creo que el problema todos lo entendemos. Y yo he trabajado de la mano, como les dije, órgano judicial y Ministerio Público para resolverlo. El Ministerio Público ha estado en mi oficina, como le he dicho, lo que ustedes tengan que ver aquí, para poder resolver. Pero lo importante es tener la voluntad de hacerlo. Mi paso por aquí es a lo máximo 5 años, yo regreso al sistema y yo lo que necesito es que esto se resuelva porque estando afuera sé lo que golpea ser abogado y estar litigando en un sistema que no está funcionando. Usted decía que cada detenido, cada privado de libertad le cuesta $48. Como mínimo. Como mínimo. El tema de la alimentación. Hace unas semanas hubo un tema con Ricardo Martinelli que a través de Twitter le empezó a cuestionar el tema de los alimentos. ¿Cómo está eso? Bueno, mira, la alimentación de nosotros, eso es un contrato que al final lo recibimos. Se ha estado adendando, no ni siquiera por una administración vieja, reciente, sino que viene ya de vieja data, cuando se empezó a hacer el cambio. ¿Qué pasa con el tema de la alimentación? A mí me dice la gente, pero póngalos a sembrar. Sí, yo los puedo poner a sembrar, pero ¿en cuánto tiempo tú cosechas arroz? Después que tú sembraste y adicional, para tú tener el arroz tú no te lo vas a comer como quien dice de la ramita. Entonces tengo que poner un molino para poder sacar ese arroz para que ellos produzcan su propio alimento. Si me voy a un tema, por ejemplo, del pollo, cuando tú tienes el tema de legislación, volvemos a lo mismo. Yo te compro los pollitos gemelos, te los pongo allí, pero entonces para yo poder dar alimento, yo necesito que bienes patrimoniales de alguna manera me tenga el control de cada pollo, porque si no, entonces el alimento que yo le estoy comprando me dicen a mí y cómo yo sé que se lo está dando al pollo del sistema. O sea, son cosas tan locas que tú te encuentras. Al pollo del sistema, eso me gusta. Cómo yo plaqueo a un pollo para decirle del sistema. Entonces, cuando vemos es un tema de que hay que ponerle lógica a nuestras leyes, hay que ponerle lógica a lo que estamos haciendo, porque entonces si yo tengo un pollo, como es del sistema, entonces también tengo que hacer un matadero. Y mientras tanto, ¿qué yo hago? ¿Cómo yo resuelvo mi tema de alimentación si mis presos tienen que comer todos los días? Y yo no puedo pararles de dar alimento. Las empresas que actualmente están, yo todavía me pregunto cómo ganan. Tiene que ser un sistema de economía a escala demasiado eficiente, porque realmente lo que ellos cobran por un desayuno es 1.46. Ayer casualmente estaba firmando y revisé cuánto me cuesta. 1.46 por comida, 1.46 por almuerzo, 1.46 por cena. Y además tienes que tener un músculo financiero muy fuerte porque el gobierno le debía a estas empresas, cuando yo llegué, $10 millones que representaban solamente por uno del complejo, la joya, mega joya y la joyita, 10 millones en 10 meses que tú no le pagabas a esa empresa. Entonces, ¿cómo tú? Y aparte de eso, o sea, la forma en que tú distribuyes la comida dentro del sistema, esa es otra cosa. O sea, no es tan fácil, no es como tener un restaurante, no es como cocinar para tu casa. La cocina del sistema penitenciario, cualquier cosa es un arma. Eso te implica sistemas de seguridad y de control,
porque a mí se me lleva un privado de libertad que está cocinando porque alguien lo obligó, se lleva uno de los cuchillos que están en la cocina y yo tengo un problema dentro del penal, dentro de un pabellón. O la seguridad de un privado de libertad, que era algo que hablábamos, que alguien meta o envenene la comida de un alimento de un privado de libertad. O sea, la logística que tú tienes que tener para cocinar dentro de un sistema es una cosa complicada. ¿Usted comería un plato de los que come un privado de Lo he libertad? comido. ¿Es comida digerible? Lo he comido. O sea, al final, mira, yo te digo, no sé si porque estaba yo ahí me la iban a ofrecer, pero sí, yo sé que ellos reclaman a veces el tema de la alimentación, pero tenemos que darnos el tiempo para. La he comido, digo, al final, lo que te están poniendo, por ejemplo, que también esa es otra cosa. La comida del sistema penitenciario tampoco es la comida que tenemos nosotros. A ellos se les tiene que dar otro tipo de alimentación porque son personas que se mantienen sedentarias. Y nosotros tenemos que tener nutricionistas que vean cuál es la alimentación. Eso se le exige también a la empresa. O sea, no es lo mismo que podemos comer nosotros. Mira, algo que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, dentro del sistema penitenciario actualmente está prohibida la Coca-Cola. Y es por el tipo de nivel de energía que te puede aportar la Coca-Cola cuando tú eres una persona sedentaria. Yo decía, pero ¿por qué estas mujeres no les pueden permitir? O sea, para mí, en el momento, eso es maldad, eso es ganas de fastidiar. Me explican, no, es que aquí una Coca-Cola implica tener a todo un grupo vuelto loco porque no están quemando energía. Entonces, se fueron entendiendo cositas que en el momento yo no entendía y yo decía, pero ¿cuál es también el tema de fastidiar con la alimentación que están trayendo? En estos días vimos cómo iban pasando los papelitos estos para hacer tipo de cigarrillos dentro del sistema, adentro de un bistec. O sea, cosas que la gente se ingenia dentro del sistema y que nosotros tenemos que controlar. O sea, no es tan sencillo como la gente lo piensa. Ministra, perdón, Chema, Punta Coco, ¿cuál es la situación actual de este centro? ¿No? El sistema, o sea, Punta Coco está actualmente funcionando y mira, en Punta Coco se le presta toda la atención que ellos requieren. Los abogados pueden ir, se puede llevar a los médicos, incluso se le da, por ser Punta Coco lo que es, creo que se le presta más atención a Punta Coco que a muchos de los otros centros donde yo tengo privados de libertad. La distancia, pero hay una realidad, el perfil que tú tienes allí de las personas que están dentro de ese sistema, y yo también tengo que velar, así como el derecho humano de los privados de libertad, yo también tengo que ver por los derechos humanos de la sociedad. O sea, si yo no tengo actualmente un tema de cárceles, porque lo ideal sería tener estos pabellones, y que ya lo estamos revisando, donde el privado de libertad de ese tipo de perfil, que eso sí deberían ser los de un perfil demasiado alto, solamente salen a 1 hora de patio en el día y tienen sus celdas para mantener un control, porque ellos son los que agrupan a las personas dentro del sistema y van reclutando grupos, que es lo que nosotros no podemos permitir. Actualmente nosotros pues estamos funcionando con Punta Coco y Punta Coco se está manteniendo porque ese es un tema para garantizar los derechos humanos, pero de la ciudadanía. Usted mencionaba el tema de salud. Uh-huh. ¿Cómo está el tema de VIH, enfermedades crónicas? Hubo tuberculosis en las cárceles. ¿Cómo está el asunto de garantizar la salud y de controlar el estado de salud de los privados de libertad? Volvemos al tema del ecosistema del sistema penitenciario. Esa es una comunidad. Y definitivamente con hacinamiento, definitivamente en lugares tan cerrados, tú vas a generar otro tipo de situaciones de salud distintas a las que tú puedes controlar de una manera acá afuera. Es sistema penitenciario. Él debe tener un sistema también de salud penitenciaria, que es lo que existe en otros países mucho más avanzados en el tema. Tú tienes que tener un sistema de vigilancia para el sistema penitenciario, tú tienes que tener un sistema de comunicación para el sistema penitenciario, que es lo que debe existir. Nosotros no tenemos un sistema penitenciario, nosotros tenemos un intento fallido de tener personas controladas en algo que ha tratado de funcionar para privarlas de la libertad y no tenerlas afuera. Pero sistema penitenciario, ahorita mismo, es lo que nosotros estamos tratando de buscar la manera de organizar por primera vez. Se empezó precisamente siendo el presidente actual, el ministro de Gobierno y Justicia en ese momento, hizo un cambio. Con él tuvimos la megajoya, que es el modelo que se debió replicar. En las gestiones, las administraciones que siguieron, pues no se hizo. Entonces nos toca a nosotros empezar en ese camino. Estamos conversando con la ministra de Gobierno, Inosca Montalvo. Le quiero preguntar porque la semana pasada entrevistábamos al presidente José Raúl Mulino en Montevideo, Uruguay, durante la cumbre del Mercosur, y señalaba, el Ejecutivo ya jugó su rol con el tema Caja de Seguro Social.
Usted hace algunas horas puso en su cuenta de la red social X, el Ejecutivo cumplió, puso el tema de Seguro Social y las reformas sobre la mesa para discutirlas. El tema es que el tiempo que ha propuesto el Ejecutivo en sesiones extraordinarias hasta este momento no se ha cumplido y existen grandes posibilidades que no se cumpla. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuál es la intención y la idea del Ejecutivo con las reformas? Mira, yo creo que este es un tema que lo más peligroso que nos puede pasar como país es que se politice. Y lamentablemente, yo he visto el movimiento en las redes, a veces yo trato de no escribir porque no se me puede ir la forma que yo tengo de comunicarme con las personas en Twitter. Y casi siempre era un tema de comunicación, que es una de las redes que yo más utilizaba antes de ser ministra. Si en este momento yo pudiera hablar como lo hacíamos anteriormente, créeme que yo les diría, o sea, cuántas veces yo no estuve metida en mi cuenta de Twitter diciendo a la gente cómo es posible que la Caja de Seguro Social en este tiempo todavía se mantenga teniendo a las personas metidas en los pasillos, que nosotros siempre lo veíamos, o sea, era algo constante. El tema de la reforma de la Caja de Seguro Social quizás es una de las reformas que más puede impactar en el aspecto político de aquellos que tienen una intención de buscar una reelección en el 2029. El presidente José Raúl Mulino, él lo dijo claro. O sea, yo, si llego a ser presidente cuando estaba en campaña, el primer tema que yo voy a atender es la Caja de Seguro Social. Y él así lo ha hecho. O sea, él ha apostado a cumplir. El debate está puesto y esa es una realidad. Lo llevó el Ejecutivo. Se hicieron reuniones con diferentes gremios que lamentablemente yo no entiendo por qué en el momento que estuvieron ahí en mesa no hicieron las acotaciones que ellos ahora están llevando para hacerla más pública en algo que está siendo más visible por los medios. Entonces, creo que es irresponsable de alguna manera seguir eludiendo y evadiendo la situación de la Caja de Seguro Social. Nosotros tenemos responsablemente que sentarnos porque la Caja de Seguro Social no la sabe esta administración, la sabemos desde varias administraciones atrás que hay que hacer algo con la Caja de Seguro Social porque no está funcionando. Mira, cuando se empezó con el tema de la Caja de Seguro Social, ella se pensó en su momento para personas que iban a cotizar, cotizaban para, en el momento de su jubilación, tener una expectativa de vida de 15 años más. Gracias a Dios, la tecnología ha ayudado a que tengamos más expectativa de vida. Y eso está impactando de alguna manera lo que se tenía planificado porque tú planificas una ley en la realidad que tú tienes en ese momento. Que la ley no le gusta a todo el mundo, que no es la más bonita, puede ser, pero el debate tiene que abrirse. Y eso es lo que ha hecho el Ejecutivo. Llamar, decir, sentémonos, lo está poniendo por delante, la lleva el presidente, ¿y a dónde tiene que ir para que se dé un debate serio? A primer debate. ¿Por qué no dejarla subir? ¿Por qué no llevar eso a que se haga público, a que todo el mundo haga sus aportes como corresponde? Y quizás sí, una vez que esté en primer debate, a lo mejor va a demorar 3, 4 meses, pero creo que es la oportunidad que tenemos todos de por primera vez sentarnos de manera seria, sin que busques tus intereses particulares, porque si lo que tú has visto, también las personas que están hablando, en su mayoría, el debate ya no termina en las necesidades de la reforma de la Caja de Seguro Social, sino en qué quieres conseguir a través de esta ley. Y eso es lo que se ha dicho el presidente que no se va a permitir. Ahora, ministra, pero si bien es cierto que mucha de la gente que ha participado va a reflexionar, ha habido propuestas, quizás no son la mayoría, pero ha habido propuestas. ¿A qué me refiero? ¿Quién está, según usted, o cómo se está impidiendo o quién está impidiendo que vaya a primer debate? Al final había que darle la oportunidad a la población de hablar, ¿no? Pero es que también la vas a tener, si tú te vas a un primer debate y ya tú tienes, mira, yo escuché a la bancada de Vamos en su momento y su posición es esa. O sea, al final nosotros no nos estamos oponiendo a la reforma, nosotros nos estamos, y tampoco nos estamos oponiendo. La ley es perfectible. Nosotros tenemos, la bancada, la posición es, vamos a esperar a que la ley suba, entonces nosotros en ese momento vamos a revisar, porque también hay una realidad. El proyecto de ley sale del Ejecutivo, pero la realidad en este momento definitivamente es que, como lo ha dicho la Asamblea, ya esta no es la ley del Ejecutivo, es la ley de la Asamblea, porque él como órgano, el legislativo es al que le corresponde. Entonces, el escenario, en realidad, empezando con el primer debate, ahí es donde nosotros queremos que llegue, para que entonces se sienten todos los actores y hagan sus aportes. Se está escuchando a la población, sí, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, el tema, cóbrenle, por ejemplo, que es algo que es reiterado, cóbrenle a los morosos, sí, pero el acto de cobrarle a un moroso lo vas a hacer una sola vez. Hoy se puede
ejecutar. Y no es cosa que no se haga, porque la Caja de Seguro Social tiene sus juzgados ejecutores para temas de la morosidad. Incluso el tema de no poner, el pagar la cuota obrero patronal, ni siquiera es que tú tienes que esperar que alguien se invente que eso es un delito, ya es un delito. Pero tiene sus juzgados para los morosos con 7.000 expedientes atrasados, una mora de 7.000 casos. Pero no de esta administración, es que lo que siempre ha venido. Y si nosotros, por decirte algo, hoy se dice, tienes 24 horas para que canceles y si no vas, igual ellos van a tener que ir un proceso que va a tener que hacer, que no va a resolver el Ejecutivo, que lo va a tener que hacer el Ministerio Público, porque nosotros no somos competentes para una investigación criminal. O sea, aquí es la Procuraduría General de la Nación. Pero resolviendo el problema y pongamos que todo el mundo se asusta, sale y paga lo que debe. Eso es un acto de una sola vez, pero el sistema, el problema de la Caja de Seguro Social, lo resolviste para ese mes y los meses que van a continuar. O sea, no los resuelves. O sea, tú tienes que tener una ley que realmente le funcione, no a esta administración, no a la Asamblea Legislativa, tiene que funcionarle a la población. Y es un tema de salud. Yo escucho a la gente cuando dice, la Caja de Seguro Social se defiende, pero yo quisiera entender también qué defiendes de la Caja de Seguro Social si la estamos perdiendo. O sea, si en este momento nosotros no entramos a impactar lo que está ocurriendo en la Caja de Seguro Social, tú vas a tener, a mí me preocupa, yo soy madre de familia. O sea, mis hijas van a tener que pagar, yo quizás pueda beneficiarme de todo lo que está pasando a futuro, pero ¿y qué va a pasar con mis hijas? Porque le van a quitar su dinero, van a tener que seguir cotizando y ahorita mismo con los jóvenes, la Caja de Seguro Social no es solidaria. La propuesta de la bancada RM, ¿era realmente una propuesta genuina o como usted dice, era parte de esos intentos de entorpecer la discusión? Y a mí me parece que, si me preguntas, para mí es absurdo lo que ellos están proponiendo. O sea, meter un tema, una dinámica de la Caja de Seguro Social en una situación de overnight y que o sea, tú no puedes venir a jugar con la plata del pueblo panameño. Entonces, igual, si esa es la oposición de la Asamblea, ellos sabrán de la bancada de RM, ellos sabrán cómo la presentan. También van a tener su escenario, porque estás hablando de una bancada que sabe que su debate es precisamente si entra este proyecto a primer debate. Entonces, que hagan sus propuestas allá y dentro de los mismos actores que les corresponden, ellos allí dirán por qué sí y por qué no. Si me lo preguntas a mí como ciudadana, para mí eso es un disparate. Pero usted fue parte de la campaña de Realizando Metas y apoyó a Mulino en campaña, el actual presidente Mulino. Es correcto. ¿Usted nota una cierta desconexión de la bancada de Realizando Metas con el Ejecutivo? Es decir, que no tendrían bancada oficialista en este momento. Mira, cuando yo acepté ser ministra de Estado para todos los panameños. Esto no es un tema de bancada. Y creo que el presidente ha dado una demostración grande de esto. Nosotros nos debemos al país, desde el órgano ejecutivo. Allá está, y a veces a mí también me enreda un poquito ese tema de las bancadas, porque tú eres diputado para toda una nación. Cuando a ti te escogen y te dan ese voto, es para todo un país, no para que tú respondas a un partido político. Entendemos el componente político, porque como bien lo has dicho, yo vengo de una formación política. Quizás no he sido la mejor política, porque hay cosas con las que yo siempre voy a chocar. No entiendo ese tema de líneas cuando yo tengo que ver temas de ciudadanos. Y en realidad, no solamente en la bancada RM, por ejemplo, el presidente de la República en su momento también participó en unas primarias y yo siempre apoyé la candidatura del presidente José Raúl Mulino en aquellas primarias que fueron unas elecciones previas antes del presidente Nito, porque es un presidente en el que yo creo, es un ser humano en el que yo creo, en que confío, al que respeto y es al que voy a apoyar. Yo entiendo que mi presidente se llama José Raúl Mulino y cuando yo le acepté ser ministra de Estado era precisamente para acuerpar, apoyar y orientar en lo que a mí me corresponde desde este Ministerio de Gobierno. Las bancadas, ya te digo, o sea, a la hora de tomar decisiones en cuanto a lo que le importa al país, la única bandera que nosotros como Ejecutivo vamos a conocer es la bandera de Panamá. Yo desconozco cualquier otro tipo de bandera cuando son temas que impactan a todo el país. Y esa es una realidad y es una postura y creo que es la línea que pienso yo que debería funcionar una vez que tú sales de un partido político y tú asumes una posición como esta. Igual debería ser para los diputados, porque esto no es un tiempo de política, esto es un tiempo de atender y resolver los problemas para los que cada una de las personas que están en estos puestos fue elegida. ¿Quién está haciendo política? ¿Quién le está dando las directrices a los diputados? ¿Quién le puede estar dando las directrices? Me imagino que eso salen de las líneas de quien preside cada uno de los partidos, que es lo que ellos manifiestan, ¿no? Yo vi, por ejemplo, a la bancada vi
a el CEN, creo que le llaman así, del PRD. Ellos se pronunciaron y ellos hablan de la línea que lanzaron para los diputados. Vuelvo y repito, son cosas que yo nunca voy a entender porque creo que cada uno de los diputados se debe al país, no a una línea política de partido, aunque hayan llegado por esa bandera. Si me dice que es quienes presiden los partidos, entonces debemos entender que en el caso de RM es Ricardo Martinelli, que es el presidente. Bueno, ese es el presidente del partido. Ajá, del partido, claro. Del partido RM. Mientras lo sea, si ellos se están manejando. De hecho, ya te digo, en mi momento yo entré a RM, fui parte de RM, sigo estando inscrita en el partido RM porque no me he podido ir todavía a desinscribir, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, en el momento en que cambian las cosas, yo sencillamente marqué mi distancia con el partido. Antes, o sea, yo en realidad activé una parte política en campaña, fue porque el presidente José Raúl Mulino era el que iba a estar a la cabeza en su momento. Habían opciones y mientras se hablaban de otras opciones antes de él por el partido, ninguna a mí me parecía. Cuando él entró entonces, yo salí y ya ni siquiera en la base del partido, por mi cuenta. Porque hay muchas cosas que yo hago. Es un problema conmigo al final porque yo no entiendo esas líneas. Digo, mis líneas son las que me dictan mi conciencia y mis valores. ¿Hay una conexión entre los mensajes que le mandaron a usted a través de Twitter, entre la propuesta de la bancada de RM y entre el anuncio que hizo ayer el canciller sobre la solicitud que se le hizo a la Embajada de Nicaragua de que no fuese el sitio para encuentros políticos? ¿Hay una conexión entre todo eso? Mira, no creo que sea una conexión. Yo creo que ese tema, y aprovechando que lo traes a colación, yo creo que aquí todos tenemos que entender una realidad. El tema del presidente del partido realizando metas es un tema jurídico. Y de hecho, él ni siquiera pertenece ahorita mismo a la jurisdicción de Panamá porque él tiene una condición muy especial, que es la condición de asilado político en una embajada. Y nosotros entendemos que en estos momentos nadie puede hacer nada porque él pertenece o está bajo la protección de la bandera de Nicaragua, no de la de Panamá. Eso es una realidad. Conexiones no pueden haber. El presidente es un hombre de derecho y eso tiene que quedar bien claro. Yo soy una mujer de derecho también. Y temas que a veces yo escucho que la gente lanza de posibles situaciones que se puedan dar con el presidente del partido realizando metas o decisiones que deba tomar el Ejecutivo, hay que ser respetuoso de los poderes. El problema que él tiene no es un problema que le pueda resolver el Ejecutivo. Por ejemplo, para que el Ejecutivo pudiese, a través del Ministerio de Gobierno, tendría que pasar 3 cosas muy puntuales. La primera, él tendría que estar a disposición del sistema penitenciario. Eso implica dentro de una cárcel. Adicional a eso, debería cumplir con lo que cumplen todos los privados de libertad que van a entrar a los programas, lo que hablábamos. Media pena, 2/3 partes de la condena. Debería estar cumpliendo una condena. Mientras esos elementos no estén, sencillamente el Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, de lo que yo soy regente, no puede hacer absolutamente nada. Indulto, esa figura no va. Aquí no estamos hablando de temas de delitos políticos. Aquí son otro tipo de situaciones que él está enfrentando. El problema, si no fuese porque él está directamente protegido por la condición de asilado político en la Embajada de Nicaragua, es un tema que solamente lo puede ver el órgano judicial. Es así. O sea, esa es la realidad. Y al final, nosotros desde el Ejecutivo, y sí, por más que esté en el partido, hay problemas que tienes que resolver con el órgano que te corresponde. Y esto no es un tema donde tú vas a utilizar una posición tampoco para decir yo puedo de una u otra manera resolver mi situación. Eso no va a pasar. O sea, las cosas son con apego a la ley y si no se hacen de esa manera, pues no hay otra forma. El presidente Mulino y la campaña realizando metas llegó a la presidencia con el eslogan Martinelli es Mulino, Mulino es Martinelli. ¿Se mantiene eso o no existe ninguna relación sobre el tema? Mientras se respete, y creo que es algo que entiende el expresidente Ricardo Martinelli, presidente del partido realizando metas, mientras se respete quién actualmente es el presidente de la República, que no es otra persona que José Raúl Mulino, y que creo que eso ha quedado bastante claro, yo pienso que se sigue viendo porque existe sí una relación, existe el afecto, han venido compartiendo, caminando juntos en la misma trocha política. Pero antes que nada, la posición que tiene el presidente José Raúl Mulino es defender los intereses del pueblo panameño. ¿Pero por qué le prometió entonces que le iba a ayudar? Porque hasta en el acto de cuando ya ganó, parte de las palabras fue decir que le iba a dar una mano. Pero es que al final, ¿pero cuál es la ayuda que tú quieres? Impactar, ir en contra de la ley, eso no va a pasar.
O sea, que se le hagan, que tú tengas la oportunidad de que a ti se te hagan, al final yo no te puedo hablar a ti como abogada, pero legalmente existe un abanico de oportunidades que tú puedes llevar y presentarlas, pero al órgano que corresponde. Tampoco le puedo hacer la tarea a los abogados del señor Ricardo. Hay opciones. Hay opciones para ir a pelear. Hay personas, mira, el ejemplo que te puedo poner, el presidente José Raúl Mulino, a él lo metieron en una detención provisional. Él estuvo dentro del sistema casi como 6 meses. Él enfrentó sus procesos. Sus abogados hicieron lo que tenían que hacer por la vía de la ley. Eso es así. O sea, tú tienes un montón. Lo que tienen que tener confianza es que tú estás dentro de un gobierno al que no le interesa ir a un linchamiento mediático, presentar denuncias por presentar, dañar imágenes, buscar el escarnio público. Lo que tenga que hacer el Ministerio Público en una investigación, la va a hacer. Ahora que menciona eso, y esta es una teoría muy personal, muchas de las denuncias, que las posibles denuncias que pueda presentar el gobierno a la administración anterior van a venir después del 31 de diciembre porque no hay confianza en el actual Contralor. ¿Me equivoco? No, mira que no necesariamente eso. Y eso sí te lo digo como abogada. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú vas a presentarle al Ministerio Público una investigación, tú tienes que hacerlo de verdad pensando que tú tienes por lo menos esos elementos mínimos de convicción de que pudo haber pasado algo para que las investigaciones sean serias. Y yo en eso sí soy respetuosa. Mi línea siempre ha sido defensa al debido proceso. Eso sí. Y mientras yo no tenga la certeza de que hay una situación que es reportable, yo sencillamente no voy a presentar para que empiece entonces el Ministerio Público a hacer una investigación desde cero, por lo que te decía, donde van a tener de verdad muchas situaciones complicadas para poder llegar a la verdad. O sea, presentar una denuncia, eso no es un acto de justicia. Cuando tú presentas una denuncia de verdad, porque eso va a llegar a un fin concluyente, donde tú vas a poder decir, esta persona es responsable y de alguna manera poder recuperar lo que se ha perdido del erario, entonces tú estás hablando de un tema de coadyuvar con la justicia. Eso sí, pero cuando las presentas solamente por decir o echarle la culpa o la responsabilidad a alguien por el solo hecho de ganar un aplauso momentáneo, eso está mal. Nosotros tenemos que ser, yo siempre he sido defensora del debido proceso, mi posición no va a cambiar y hasta que yo no tenga los insumos necesarios para poder presentar una denuncia, yo no lo voy a hacer. O sea que hasta ahorita no han encontrado nada contra Yanay Natiwaney ni contra Roger Tejada. En estos momentos nosotros estamos haciendo auditorías. Una vez que nosotros tengamos las auditorías y tal como debe salir a lo interno del ministerio, nosotros vamos a comunicar entonces a la Contraloría para que ellos hagan lo que le corresponde. Y en ese momento, si está lo reportable, le corresponderá entonces al Contralor hacer las derivaciones, tanto a un tribunal, a una Fiscalía de Cuentas, como si lo que ve allí ya trasciende a la esfera penal, entonces darle también curso a el Ministerio Público. ¿Cuál es la situación del edificio del Ministerio de Gobierno en el Casco Antiguo? Porque la administración pasada había mudado las instalaciones hacia Condado del Rey, pero luego se difundía una noticia que la intención era regresar al área histórica de Panamá. Mira, y también ahí, por eso es que te digo que a veces también es un tema de comunicación. Cuando yo entré con la misma, yo pensaba igual, yo pensaba que era la administración pasada la que había contratado el tema con el edificio. Y me encontré que eso no es así. O sea, ellos tenían 5 años. Cuando yo llegué ya teníamos 6 años con ese edificio contratado con unos departamentos que ya se habían mudado. Es mucho más vieja. Es de la administración del expresidente Juan Carlos Varela, que se hace esa contratación con ese edificio. Y es un contrato. Y los contratos, si nosotros decimos que tiene que existir seguridad jurídica, tenemos que empezar por respetar los contratos. Ese contrato particularmente cumple los requisitos. El Estado, para tú poder alquilar, el monto es $10 por metro cuadrado. Y efectivamente cuentan con el monto máximo que es los $10 con el metro cuadrado. No es un edificio funcional para un ministerio, a mi criterio. No sé por qué la habrán contratado ellos. El casco yo no puedo llevarme toda la administración. Sí había que mudar porque dentro del Ministerio de Gobierno tú cuentas con 3.864 funcionarios. Tener 3.864 funcionarios dentro del edificio de casco, eso es imposible. Había que buscar otra alternativa para la parte administrativa y del trámite cotidiano. En casco, ¿quiénes estamos? La toma de decisiones. Está el despacho superior, está la parte donde nosotros tenemos, como quien dice, que montar la estrategia o el plan estratégico del ministerio. Eso por un lado. Al final, lo que yo estoy haciendo para aprovechar en los alquileres es que, como ustedes decían, yo tengo, por ejemplo, hotel,
tengo ONPAR, que es la cuestión del el tema de los refugiados, tengo el TALM también, que pagan alquileres. Y lo que yo estoy haciendo es que el grupo que mudé del edificio de condado, estoy trayéndome personas que estaban pagando alquileres también altos en otros lugares para poder aprovechar el tiempo que tome de mantener este contrato. El contrato se acaba en diciembre del próximo año. Me da el tiempo del 2025 para ubicar alguno de los edificios que tenga el gobierno para poder utilizarlos y que no nos cueste un alquiler más, porque sí, definitivamente que es un alquiler alto. Y dos cosas. Iba a preguntar una cosa, pero me recordó algo. Cotel. ¿Ve ese joven de allá? Él tuvo una pareja que era cartera y le rompió el corazón. Él odia el sistema de correos. Él quiere que los correos desaparezcan porque dice que son inservibles. Y mucha gente se queja de los correos. Uno, ¿qué pasa con eso? Y dos, ¿cuántos presos les van a dar chance de ir a su casa en Navidad? Mira, tú no puedes desaparecer correos por el simple hecho de que ella cumple funciones más allá que llevar una carta y romper corazones, eso te lo aseguro. El correo tiene otras funciones que son esenciales. Pero los paquetes no están llegando. No, no les llega al usuario común, pero hay otros temas que nosotros dentro de correos, pues sí hemos visto. Existe ya un plan, tenemos un financiamiento que está ofreciendo en estos momentos el BID, que ha dicho que tiene un estudio parecido a lo que se hizo en Costa Rica, que también estaba tan caído como los correos actuales de nosotros, y lo pudieron sacar a flotes. Lo que pasa es que Correos se quedó atrás. Ya tú tienes ahorita mismo el correo electrónico, por ejemplo, y no se actualizó, o sea, no hubo una voluntad con Correos, pero créeme que el director que tenemos actualmente es un joven que tiene mucha visión, y él llegó con un plan. Llegó con un plan que va a tomar su tiempo. Lo más importante es que por lo menos tiene una ruta de dónde conseguir el financiamiento para poder modernizar y que también Correos empiece a aportar al Estado. Yo creo que la manera más dinámica es que nosotros podamos darle, en vez de quitarle con instituciones como Cotel, con el sistema penitenciario, al presupuesto del Estado, es que nosotros podamos entregarle recursos al Estado para que pueda ejecutar otro tipo de obras. ¿Cuáles son las funciones, perdón, Chema, de correos que usted mencionaba recién? Mira, existen acuerdos internacionales de vieja data, donde Panamá es signatario de eso. A través de correos nosotros manejamos mucha información sensitiva que tiene que llegar a través de las instituciones. A través de correos, por ejemplo, nosotros vemos trámites que se tienen que dar con pasaportes, por ejemplo, y nosotros no podemos quitar una institución histórica que se mantiene, que fue una de las primeras instituciones también de la par con lo que era uno de los ministros de gobierno. Para que tengamos una idea, en su momento fue el que llevó adelante el sistema de correos y telégrafos de Panamá. Entonces, esa es una institución histórica. Si ves, potencias como Estados Unidos no han eliminado sus correos. Lo que han hecho es que han ido avanzando de la mano y la han ido transformando, que es lo que le faltó a Panamá. A Panamá lo que le ha faltado más que nada en administraciones es voluntad de hacer los cambios que se requieren y dejar que las cosas se mantengan así, ir avanzando con el cambio de los tiempos. ¿Cuándo se va a llegar a poder renovar correos y dejar que sea una pérdida? Porque se pierde mucho dinero al año en esta institución. No, alrededor de 8 millones, ¿no? Si el plan se puede ejecutar como lo tenemos planificado a partir del otro año, nosotros tenemos 6 meses de estar en el gobierno. El presupuesto que se va a ejecutar nuestro o la gestión nuestra va a empezar a ser responsabilidad de nosotros a partir del 2 de enero del 2025, porque prácticamente nosotros hemos tenido que trabajar con lo que nos dejaron. Si bien es cierto, se dice que los gobiernos tienen que dejar el 50% disponible para la administración que entra para poder tener algún tipo de operatividad. Yo sí me los encontré ahí en el presupuesto, pero comprometidos. Y le ha pasado a cada una de las entidades que yo tengo bajo el ministerio. A partir del 2025, pues esperemos que se pueda cambiar esa dinámica y que ustedes empiecen a ver como país una ejecución de esta administración de su presupuesto. ¿Y los presos para Navidad cuántos les van a dar chance de ir a casa? Bueno, en Navidad yo creo que nosotros no alcanzamos a tener eso, pero pues, definitivamente sí vamos a tener permisos especiales de aquellos que han cumplido, que son cosas que no es que está inventando esta administración, también forman parte de lo que se puede hacer con privados de libertad que están en prelibertad, que ya ellos han venido mostrando una conducta y empiezan ese trámite de reinserción a la sociedad. Se dan permisos especiales para que ellos puedan estar asistiendo. Temas, por ejemplo, de rebaja de pena o lo que es el tema de libertad vigilada.
Creo que eso va a ser un tema que vamos a tener que tratar a partir del próximo año porque los tiempos, pues, legalmente no nos dan para tener eso y sí se tienen que hacer porque son personas que incluso en el momento donde hagamos las 2/3 partes de lo que yo tengo pensado que puede estar saliendo del sistema porque se le pueda dar rebaja de pena o se le pueda dar libertad vigilada, muchos van a salir porque cumplieron la pena completa por los atrasos que hay, la morosidad que hay en cuanto a sus audiencias. Ministra de Gobierno Inosca Montalvo, gracias por el tiempo que nos ha ofrecido aquí en Radio Panamá en la jornada de hoy. Ojalá podamos tenerla más seguido y aquí en Radio Panamá porque la información que nos ha dado es muy valiosa. Hay mucha información para dar a conocer en torno al Ministerio de Gobierno y que en muchas ocasiones no se puede divulgar por falta de tiempo o por falta de los espacios y la persona que tenga los detalles para poder hablar sobre el tema. Y una cosa, ministra, gracias. Es la primera figura del gobierno de esta jerarquía que está presencial. Sí, presencial, sí. En nuestros estudios. Gracias. Sí. No, gracias a ustedes y cuenten con eso y cuando pueda, a veces no toco porque sí, me toca, a veces estoy en el interior o tengo una inundación o tengo que estar, y a mí me gusta estar en campo. Pero las veces que ustedes me abran la puerta, con mucho gusto aquí voy a estar. Ministra, muchas gracias. 7:53 minutos. Esto es Panamá Hoy. Hacemos la pausa y ya regresamos. La información de todo el país está aquí en Panamá Hoy, donde está la información. El periodismo y el análisis en la voz de José Chema Torrijos, periodista de excelencia con criterio y mucha información. Soy Marlene Hilbert de Calle 7 y quiero hablarte de crianza. No recuerdo los cuerazos de mis papás con cariño. Ellos no querían hacerlo, pero no conocían otra forma.